Muy buenas a todos, esta es la tercera partida de las 4 que jugaron Magnus Carlsen contra Fabiano Caruana. Habíamos traído la primera en la que en esta semifinal del Julius Baer Generation, 15 minutos más 2 segundos, torneo online, pues Carlsen se imponía de una manera contundente, 2-0, por lo tanto Caruana, obligado a ganar esta partida y la siguiente en caso de que no sean tablas o ganase Magnus Carlsen. E4 y C5 jugando de una forma asimétrica, defensa siciliana, y tras C3 Carlsen plantea y propone la variante Lapin. Aunque es un movimiento lento en la que desarrolla un peón, el tema es que no lo es tanto, ya que pues la idea es jugar D4 directamente. Si hay cambios, las piezas blancas mantienen pues esos dos peones centrales controlando el gran centro. Y en caso de no haber cambios, pues mantienen una disposición importante de peones, ¿no? Por otro lado, C3 evita que el caballo se lleve directamente a su casilla original. Quizás hay ideas más adelante de llevarlo, por ejemplo, a 3 o incluso a D2 una vez salga el peón de D2, pero pues suele ser también una pieza que se desarrolle un poquito más tarde. Caballo F6 es una de las maneras de responder a la variante Lapin, no permitiendo D4 directamente, ya que caballo F6 ataca al peón de E4, y otra manera de jugar es D5, ¿no? También con la misma idea y ataque sobre este peón indefenso. Se opta por este movimiento. E5 es la mejor continuación, y tras caballo D5, caballo F3, E6 y alfil C4, pues quizás cambiando o entregando el alfil de casillas blancas, pero a cambio, pues también doblando un poquito los peones. Caballo B6 retirándose con tiempo sobre el alfil. Alfil B3, es verdad que la pieza se ha movido pues en más de una ocasión, pero también este caballo ha venido a la otra parte del tablero. Se juega C4, gana espacio, pero también podría ser un peón más vulnerable. Alfil C2 de momento. Hay ideas de jugar, como decía, caballo A3 tocando al peón junto con dama E2, pero pues de momento lo que hace es atacar este peón adelantado que tienen las blancas, ya que pues controla, por ejemplo, la casilla de F6 y es bastante molesto. D6, por D6, alfil por, y tras enroque en corto sigue el desarrollo en el flanco de dama, y antes de enrocarse Caruana jugando caballo C6. D4 permite la captura al paso, y tras dama por, mirando el punto de H7 y evitando el enroque en corto, dama C7 por parte de las piezas negras, también mirando pues de alguna manera el punto de H2. Torre D1 con doble ataque sobre la pieza, sobre el alfil. Este se retira a E7 y ahora sí, pues caballo A3. Comentábamos de la idea de saltar a C4, quizás aquí en B5 molesta al caballo, A6 lo evita, y tras caballo C4 se enfrentan las piezas, pero de momento Caruana evita cambios centralizando uno de sus caballos. Caballo D5, A4 ganando espacio en el flanco de dama, y B4, pues de momento para sacar el alfil por el fianchetto, ya que no tiene posibilidad de salir por su diagonal natural. En algún momento también, se puede buscar algún tipo de ruptura de cambios en B5 una vez esta torre esté mejor o defendida, ¿no? Que no lo está de momento. Tras estas jugadas se juega dama E4 con ideas de pasar a G4 y atacar en el flanco de rey, alfil B7 y tras dama G4, G6 simplemente defendiendo, a lo que alfil H6 era una idea interesante, evitando un posible enroque por parte de las piezas negras. El enroque en largo hay cierta actividad por parte de las blancas en la posición, y pues quizás puede ser una alternativa. No obstante, Carlsen opta por el cambio de damas en G3, dama por G3, H por, y B5, ahora sí con esta ruptura que comentábamos. Se cambian peones en dicha casilla, también torres en A8, ya que la torre de A1 estaba indefensa, y tras alfil por A8, caballo C, E5, ofreciendo más cambio de piezas, ¿no? Caballo por E5, caballo por E5, el material pues es completamente el mismo. Quizás las piezas negras cuentan con un peón aislado, pero por otro lado pues también la estructura de Carlsen en el flanco donde se encuentra el rey pues también es un poquito delicada, y tras estas, o al menos hay peones doblados, y tras estas jugadas F6. Por un lado da la casilla al rey F7, expulsa al caballo que se retira a F3, y tras rey F7 caballo D4, pues atacando en B5, torre B8 llega a defenderlo, alfil B3 mejorando la posición de su alfil, y simplemente alfil C5 también, pues mirando hacia el rey enemigo. Tras estas jugadas Magnus Carlsen decide jugar alfil E3, una posición, un movimiento que pues va a debilitar
de alguna manera y permite que el caballo esté capturando en E3. Y por otro lado, es verdad que tras retirarse pues este caballo hay doble ataque por parte de las blancas sobre este punto de E6. Por otro lado, el alfil está capturando y la estructura de peones que le queda pues es bastante fea, ¿no? Por lo tanto, ese alfil E3, aunque a la máquina no le da pues realmente importancia, las cosas se podían complicar, ¿no? Aparte ha entregado la pareja de alfiles y esto Caruana lo podría aprovechar. De momento rey E7 evitando no la captura del peón, pero sí que este movimiento pudiese venir con algún tipo de jaque por parte del alfil. Y tras caballo por E6, ya que si aquí, madre mía, donde he saltado estaba en un... por aquí más o menos, rey E7 quitándose de la captura, comentábamos creo, bueno pues caballo por no, si alfil por E6, el tema es que te ganan una pieza y te está cayendo la otra, o si retiras el alfil, las piezas negras mantendrían pieza de más. Por lo tanto, caballo por ya en el tablero y como decíamos, bueno pues también se abre la diagonal y tras recuperar el peón, sobre todo, bueno pues sea este alfil de casillas blancas empieza a tener una fuerza tremenda junto con el otro alfil. Tras estos movimientos rey F1 manteniendo un ojo sobre el peón de G2, B4, también Caruana aprovechando que tiene la torre en la columna B, pues busca abrir la posición, por lo tanto esta captura es posible y tras estos cambios en dicha casilla, torre de 3, bueno, pues llegando a defender de esta manera. Opta, no obstante, Carlsen por jugar torre de 3 directamente, sosteniendo al peón y atacando al alfil, y alfil C1 atacando a este peón que casi que no se puede defender en B2. C por B4, primero se captura en B2 y tras caballo C7, atacando al alfil, se retira con tiempo sobre la torre. Es verdad que podría quedar clavada, esto último no pasa en la partida y simplemente F5 lo defendería. Por lo tanto, lo que juega Carlsen en esta posición es caballo de 5, jaque, quizás ofreciendo más cambios, pero de momento Caruana, bueno, pues quiere mantener la pareja de alfiles viva y no capturar y simplemente retira su rey a la casilla de F8. Torre E3 atacando al alfil, ahora sí F5 y tras G4 no se puede capturar ya que el alfil estaría cayendo, simplemente alfil de 4 y como vemos este combo de pareja de alfiles, estos alfiles pues juntos trabajan de una manera excelente, cubren muchas casillas, centralizado se ataca la torre, esta se retira H3 atacando el punto de H7 y rey G7 simplemente defendiéndolo, G por F5, alfil por con tiempo sobre la torre y tras torre H4 atacando el alfil, este viene a la casilla de 5, tras estas jugadas la partida continúa con rey E2 y torre E8, buscando algún tipo de descubierta en el que quizás alfil G3 con jaque a la descubierta ganando la torre, pues bueno, pues estaría ganando material por supuesto y se decide jugar rey F2. Parece que una jugada como torre C4 permitiendo esa descubierta es posible, ya que si alfil H2 por ejemplo con jaque simplemente te cubres con el caballo y en caso de pensar en este movimiento controlando la casilla evitando que el caballo pueda hacer este movimiento ya que estaría cayendo la pieza, bueno pues simplemente rey F3 retirando el rey, ¿no? Muy fácil también decirlo con la máquina. Tras estas jugadas se opta por este movimiento, el tema es que es verdad que mantiene un ojo sobre este peón que no está atacado, pero bueno, pues el rey blanco empieza a estar arrinconado y Caruana pasa al ataque, juega H5, quizás amenazando alfil G4, casi atrapando esa torre o al menos, bueno, pues limitándola muchísimo la posición y es ahora cuando se juega torre C4, siendo un poquito más débil parece ser que alfil de 1, ya que con este movimiento, bueno, pues hay control doble sobre H5, G5 es más difícil de jugar y lógicamente alfil G4 pues hay doble control por parte de las piezas sobre esta casilla, ¿no? Y a una jugada como torre de 8 en la que parece que se está ganando una u otra pieza, alfil F3 defiende al caballo y bueno, pues también están defendidas las piezas blancas un poquito mejor. Este peón a fin de cuentas está defendido, puede seguir su avance y bueno, pues la partida seguiría por otros derroteros. No obstante, Carlsen decide sacar la torre de esa posibilidad, torre C4 y alfil de 3, bueno, pues con más ataque sobre la torre. Se retira una casilla más pasiva que es C1 y H4 y en el tablero alfil G3, bueno, pues vendría con jaque y el tema es que aquí viene quizás el error de la partida, rey G1 aún siendo más pasiva o
un movimiento más, bueno, pues de retrasando la posición, parece más seguro. Decide Carlsen jugar un poquito más activo y aquí se juega alfil G3. Y el problema de este movimiento para las piezas blancas es que el rey blanco pues prácticamente no tiene movimiento, simplemente puede escapar por G4 y a una jugada simplemente, por ver el mate en una que le esperaría a Magnus Carlsen, es alfil E2. Por lo tanto, es la casilla que hay que proteger y se hace, bueno, pues jugando o retirando el rey a G4. Parece que un movimiento como alfil D1 la protege el mate, pero la barra salta ya que existe este movimiento en el que se está ganando, bueno, pues la pieza y con ello la partida. Por lo tanto, no funciona del todo. Y por otro lado, pensando en este movimiento, parece que en esta posición es lo más acertado, aun siendo muy difícil de jugar, ¿no? Que es caballo F4. Se está evitando el mate con el alfil. Además está amenazando capturar la pieza, por lo tanto G5 no expulsaría al caballo, y tras un movimiento como alfil E4 jaque, ahora sí rey G4 es menos mala. Alfil por F4 siguiendo una línea, tras rey por F4, alfil por G2, se gana un peón o dos peones, pero uno de ellos pues muy importante pasado. Pero por otro lado las piezas blancas tienen este movimiento, se está amenazando torre C7 llevando al rey negro a la octava, y bueno, pues hay que tener en cuenta que también este peón pues sigue vivo y parece que toda esta posición, bueno, pues sería tablas, ¿no? Por lo tanto, volviendo a la partida, alfil E2 amenaza mate, parece que caballo F4 podría ser interesante. Se opta por jugar, como decimos, rey G4, y tras estas jugadas la partida continúa con este jaque en E2, rey H3, solamente hay dos casillas, a rey G5, mate por parte de la torre en E5, y llevando el rey H3, pues Carlsen no tiene salida. Como vemos, de momento no tiene movimientos y la partida continúa de una manera excelente por parte de Caruana, que es torre 4. Simplemente está dando mate con el alfil en G4. Una manera de evitarlo, bueno, pues como pasa en la partida, es alfil D1, controlando la casilla, enfrentando los alfiles, pero parece que, bueno, pues no funciona, ¿no? Aunque realmente en esta posición poco funcionaría. Se podría dar un jaque en esta posición, pero el rey simplemente se escapa a H6 y la partida estaría casi vista para sentencia. Se hace este movimiento, alfil D1, se cambia material y ahora el problema sigue siendo para Carlsen, ya que nuevamente la casilla de G4 es muy vulnerable y G5 amenaza G4 en un movimiento, y tras esta posición decide abandonar Magnus Carlsen, ya que única para mantener la partida un poquito viva pues es caballo E3, evitas el mate con el peón, pero simplemente te cae la pieza y esto sería una posición, bueno, pues de abandono, ¿no? Ya que mate en varias jugadas. Bueno, por mi parte nada más respecto a esta partida. Sabemos que Magnus Carlsen pasa a la final con Firouzja, que también traje una partida de ellas, y bueno, pues esperan acontecimientos. Y por otro lado traeré luego también en el próximo vídeo cómo está, bueno, pues la clasificación y la situación para los que están jugando en la parte de la repesca. Por mi parte nada más en este vídeo, un saludo y hablamos. Chao.